Buenas noches. Hola. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Buenas noches, Listo. doctor. Buenas noches, muchachos. Bueno, vamos a hablar un poquito del síndrome de Merici y del hilio biliar, que como les decía es un tema complementario a lo que hemos visto en las clases. Y básicamente estas dos patologías se constituyen en una complicación de colelitiasis, es decir, complicación de cálculos en la vesícula biliar. ¿Estamos de acuerdo? En esta imagen vemos al doctor Pablo Mirici. Este es el médico argentino, es un médico argentino el que ha descubierto ha descrito esta patología. En varios de los artículos de historia de la medicina, donde se habla del doctor Mirici, se indica de que el doctor Mirici nunca pidió de que la patología lleve su nombre, porque hubieron descripciones anteriores a él de este cuadro, ¿sí? Pero por las descripciones claras seguramente que hizo y por todos los aportes, esta patología lleva su nombre, ¿no? Por eso se llama síndrome de Mirici. Este es el doctor Pablo Mirici, el médico que pueden ver en la fotografía. Este médico también, para que ustedes sepan, ha descrito la miricigrafía. ¿Qué es la miricigrafía? La colangiografía intraoperatoria. Es decir, gracias a este médico podemos realizar los estudios que les he mostrado el otro día, las placas que les he mostrado, ¿no? La colangiografía intraoperatoria. Es otro aporte que ha realizado este médico. Y hablamos de definición, de concepto de síndrome de Mirici. Seguramente ustedes viendo estas imágenes van a comprender mejor de lo que ocurre en el síndrome de Mirici. Miren, ¿cómo se define el Mirici? Se define como la compresión extrínseca, como se puede ver acá, miren este cálculo. Compresión extrínseca, por fuera quiere decir extrínseca, ¿no? De la vía biliar principal o conducto colédoco. Miren el conducto colédoco está comprimido por el cálculo que está localizado en el cístico, en el infundíbulo o en la bolsa de Harman de la vesícula biliar. Y miren, la vía biliar está estrechada. Entonces, este paciente llegará a tener colestasia, es decir, alteración del flujo de la bilis. Claro que sí, como se puede ver la flechita, miren, la bilis está retornando hacia arriba, ¿sí? Entonces, este paciente va a estar en colestasis, ¿no? Entonces, ¿qué es la compresión extrínseca de la vía biliar secundaria a la impactación de un cálculo, ya sea en la bolsa de Harman, en el infundíbulo? ¿Cómo se puede sí, perfía endoscópica retrógrada, ¿no es cierto? Miren, acá está, esto que les estoy mostrando es el duodenoscopio de visión lateral, el equipo necesario para hacer el estudio de CEPRE o RCP, y esto que ven ustedes acá es el conducto colédoco, esto, ¿sí? Acá está el hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepático común, y miren, hay una vía biliar, un cálculo grande en el interior de la vesícula biliar. Entonces, este es un típico, ¿sí? Está comprimida la vía biliar por un cálculo interior de la vesícula biliar que está estrechando la vía biliar principal o conducto colédoco. Eso es lo que se puede ver claramente en la imagen. Otro concepto, otra definición para que ocurre en esta enfermedad, complicación de la colelitiasis, es decir, de cálculos en la vesícula, de larga evolución. Entonces, ¿qué pasa? Un cálculo está impactado en la bolsa de Harman, en el cístico, en el infundíbulo, ¿sí? De la vesícula, como se puede ver, se puede ver claramente el cálculo. ¿Y qué va a provocar esto? Obstrucción parcial o completa de la vía biliar principal. Miren, está claramente estrechada la vía biliar principal o conducto colédoco, ¿no? Y a medida que el proceso inflamatorio avanza, se puede producir en esta zona donde está localizado el cálculo, en esta zona donde está necrosis, ¿sí? Y el cálculo inicialmente está en la y el paciente tener una es decir, una como síndrome de Mirici 2. Cuando hay compresión solamente, como se puede ver acá, es síndrome de Mirici tipo 1. Pero cuando en esta zona ya se isquemia, gangrena, necrosis y perforación y de esta parte de la pared, el paciente tiene la síndrome de tipo 2 que ya es con fístula mejor, sí, incidencia de
en países de primer mundo y de 4 a 5 en los países en vías de desarrollo, ¿no? Países desarrollados como el nuestro. Creo que esta patología ponderantemente a las mujeres, al sexo femenino y habitualmente entre las edades de 53 y 70 años. Siempre deben conocer ustedes el síndrome de Mirici, ¿sí? Cuando el paciente tiene síndrome de Mirici tipo 2, es decir, cuando el cálculo erosiona la pared de la vesícula y del conducto colédoco en esta zona que les estoy mostrando y desaparece la pared, ¿no? Entonces, otro hecho bastante relevante por el que deben conocer el Mirici es de que si el paciente desarrolla síndrome de Mirici tipo 2, es decir, con fístula, esto le predispone a qué? A tener riesgo de cáncer de vesícula en un porcentaje de 25% aproximadamente de los casos de síndrome de Mirici. ¿Qué les parece? Entonces, esto es otro caso de síndrome de Mirici, esta foto que estamos viendo acá, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente nos haga mirici? Deben existir 4 componentes para que el mirici ocurra. Miren, paralelo al conducto hepático. Entonces está claro que hay un cálculo en el interior del conducto cístico obstruyendo a este nivel, fácil común y el paciente tener síndrome de Mirici tipo 1 por compresión extrínseca, por fuera quiere decir, ¿no? Dos, impactación de un lito en el conducto cístico a nivel del cuello de la vesícula. Está claro, como hemos visto en las anteriores imágenes, que va a haber una impactación del lito en el conducto cístico a nivel del cuello de la vesícula. Tres, va a haber obstrucción del conducto hepático común por un lito o por la reacción inflamatoria que se produce y desarrolla a ese nivel. Y a consecuencia de todo lo que hemos comentado, el paciente, como está en colestasia, va a tener ictericia, ¿no? Intermitente o constante, que ocasionalmente origina episodios va a provocar obstrucción crosis biliar. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a hablar de la fisiopatología. Entonces, les hago una pregunta. Para que un paciente nos haga un síndrome de Mirici, ¿importará el tamaño del cálculo o todos los cálculos nos podrán hacer un Mirici? ¿Qué? Por las fotos que han podido ver. Obviamente que importa el tamaño del cálculo. Y si solamente se van a sacar grandes en el interior de la vesícula, eso sí van a ser capaces de comprimir la vía biliar principal o conducto colédoco, está claro, ¿no? Entonces, para que ocurra un mirici, ¿qué debe haber desde el punto de vista de la fisiopatología? Enfermedad litiásica, uno o múltiples litos, y los litos deben ser habitualmente grandes, más de 2 centímetros de diámetro, más de 1 o 2 centímetros de diámetro. El paciente ingiere alimento colecistoquinético, se contrae la vesícula y ¿qué va a ocurrir? Impactación de un lito en la bolsa de Harman, en el cístico o en el bacinete, debido a episodios reiterativos de colecistitis, ¿no? Y esto va a provocar una obstrucción a nivel del cuello o del bacinete, como hemos visto en las imágenes anteriores, extrínseca, con lo cual provoca una inflamación de la pared vesicular y eventualmente la atrofia de las mismas, atrofia de la misma, formando eventual fístula colecisto-coledociana. ¿Sí? Y miren estas imágenes que les muestro acá. Esta imagen que les estoy mostrando aquí abajo, ¿será un síndrome de Mirici? ¿Quién me puede decir de ustedes? ¿Esto que estoy mostrando? ¿Será un síndrome de Mirici? Y doctor, No es un síndrome de Mirici. ¿Por qué? Mira, ¿cuál es tu nombre? Gutiérrez, doctor. Gutiérrez. Gutiérrez, fíjate bien la imagen Gutiérrez. Este es el conducto hepático, este es el colédoco, este es el conducto cístico. Efectivamente hay un cálculo impactado en el bacinete, pero en ningún momento la vía biliar está comprimida, fíjate. No está comprimida la vía biliar, está permeable. Hay un cálculo, pero todavía no está desarrollando mirici este paciente. Compara con esta otra imagen, este es el conducto hepático. Igualmente, mira la inflamación que hay en la pared de la pared de la vesícula está bastante engrosada. El cálculo que ahora está impactado en el bacinete, ¿estará comprimiendo la vía biliar principal o conducto colédoco? ¿Sí o no? ¿Qué te llama la atención? Sí lo está comprimiendo.
Claro que sí, Gutiérrez. Entonces, ese es el Mirici Gutiérrez, el Mirici tipo uno, compresión extrínseca de la vía biliar principal o conducto colédoco por un cálculo grande localizado en el cístico, en el infundíbulo o en el bacinete de la vesícula biliar. Como se puede ver claramente, mira, su vía biliar está estrechada. Y este cálculo, al estar mucho tiempo en esta localización, ¿qué puede provocar en esta zona? Hemos dicho isquemia, gangrena, necrosis y eventual perforación, y el paciente va a tener migración del cálculo de la vesícula al conducto hepático o colédoco, ¿sí? Y el paciente ya no va a tener síndrome de Mirici tipo uno, ya no va a ser una compresión extrínseca, va a ser un síndrome de Mirici tipo 2 con fístula biliar interna. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia para que se acuerden siempre. ¿Estamos de acuerdo? Vámonos a hablar de algunas clasificaciones de síndrome de Mirici. Miren, tenemos la clasificación de Starling desde 1980. Clasifica el Mirici en tipo 1A y tipo 1B, ¿sí? ¿Qué es el Mirici tipo 1A de Starling? Consiste en que el paciente tiene un conducto cístico largo, como se puede ver acá. Miren este conducto cístico largo que corre paralelo a la vía biliar principal o conducto colédoco. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esta? Entonces, un cálculo localizado en esta zona, en el infundíbulo o cuello de la vesícula, fácilmente va a comprimir la vía biliar principal o conducto colédoco y listo, el paciente tiene síndrome de Mirici tipo 1. ¿Qué les parece? ¿Sí? El tipo 1B de Starling es un conducto lo contrario, es un conducto cístico corto, lo contrario del anterior, ¿no? Que se encuentra obstruido por cálculos y no hay fístula. Entonces, está claro que un cálculo localizado en un conducto cístico corto fácilmente va a ser capaz de comprimir la vía biliar principal o conducto colédoco y el paciente va a tener síndrome de Mirici también tipo 1. ¿Qué les parece? Entonces, esa es la clasificación de Starling. Hablamos de la clasificación de McSherry y colaboradores. Clasifican al Mirici en dos tipos. ¿Qué les parece? Tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, miren, compresión extrínseca del conducto hepático común, que es este, miren, miren, miren lo comprimido que está, por un cálculo impactado en la bolsa de Harman, en el cístico o en el bacinete. Miren, acá está el cálculo grande. Les vuelvo a reiterar la pregunta. ¿Importará el tamaño del cálculo para que el paciente nos haga síndrome de Mirici? Sí importa, doctor. Muy importante, porque los cálculos grandes nos van a hacer un síndrome de Mirici. ¿Estamos de acuerdo? Y miren, hablamos del Mirici tipo 2. En el Mirici tipo 2 ya hay presencia de fístula. Comparen esta imagen con esta imagen. ¿Cuál es la gran diferencia? En esta imagen, ¿por qué es síndrome de Mirici tipo 1? Porque todavía hay pared de vesícula. Miren, hay pared de vesícula. Pero miren en el Mirici tipo 2, al estar este cálculo demasiado tiempo en esta localización, se ha producido en esta zona isquemia, gangrena, necrosis y perforación y desaparece la vesícula y el cálculo migra de la vesícula al conducto colédoco o al conducto hepático. Entonces, ¿qué es el Mirici tipo 2 de McSherry? Eso es la presencia de fístula colecisto-coledociana, colecisto vesícula, coledociana, colédoco. ¿Causada por qué? Por la erosión parcial o completa de un cálculo hacia la vía biliar, por el hecho de estar mucho tiempo localizado este cálculo en esta topografía. ¿Qué les parece? ¿Se han dado cuenta, muchachos, más o menos lo que es el síndrome de Mirici? ¿Cuál es el tipo 1 o tipo 2? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Listo, seguimos. Otra clasificación, la clasificación de Sendes. Miren, desde 1989. Esta clasificación la ha dado un médico húngaro que vive en Chile. Se llama el doctor Attila Sendes. Attila Sendes es un médico famoso a nivel Latinoamérica, es cirujano. Miren, clasifica al Mirici en 5 tipos. Tipo 1, que es lo que hemos ido hablando, compresión extrínseca del conducto de la vía biliar por un cálculo grande en su interior. Miren, tipo 1, ¿sí? Tipo 2, 3 y 4, o para algunos 2A, 2B y 2C, que es exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Tipo 2, presencia de fístula. Miren, aquí ha desaparecido parte de la pared del conducto. ¿Sí? Ha desaparecido parte. Miren, acá hay pared. Miren, estito, hay pared. Aquí ha desaparecido la pared. Entonces el paciente ya está teniendo en el tipo 2 fístula colecisto biliar, colecisto vesícula biliar, vía biliar principal o conducto colédoco, que afecta al menos un tercio de la circunferencia del conducto colédoco. Tipo 3, esta, presencia de fístula colecisto biliar, pero que afecta a un mayor porcentaje, 2 tercios de la circunferencia del conducto colédoco. Y miren, acá ya está prácticamente desapareciendo la vesícula, ¿no? Están siendo englobados en un solo conducto, lo que era la vesícula, el cístico y el conducto colédoco, ¿no?
como se puede ver claramente. Y el tipo 4, presencia de fístula con destrucción completa de la pared del conducto colédoco. Miren, el cálculo se ha migrado al conducto colédoco hepático, ¿sí? Y esto es delicado. El paciente que no se acuerda o no sabe evaluar el mirici, ¿qué puede pensar? Ah, esta es la vesícula biliar y puede pensar que este es el conducto cístico y seccionar este conducto en esta zona. Y listo, el paciente tiene una lesión iatrogénica de la vía biliar principal o conducto colédoco. Esto eventualmente se puede resolver, pero si ha habido una sección completa hay que operarlo 2, 3, 4, 5 veces al paciente hasta que prenda nuestra anastomosis de restitución del conducto que ha sido seccionado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el tipo 4 de Sendes. ¿Y qué es el 5? En el 2007 Sendes agrega un quinto tipo, ¿sí? El tipo 5 es fístula colecistoentérica, es decir, comunicación anormal entre la vesícula y el intestino. ¿Qué les parece? Miren, esta imagen es la más gráfica. Miren, acá está la vesícula biliar llena de cálculos, ¿sí? Acá miren, hay un mirici, hay un síndrome de mirici acá, ¿sí? ¿Qué tipo de mirici será? ¿Habrá todavía pared o ha desaparecido la pared? ¿Quién me puede decir? ¿Será el síndrome de mirici tipo 1, tipo 1 o tipo 2 con fístula? Tipo 2 con fístula, ya no tiene pared. Muy bien, ya no hay pared. El cálculo, mira, está migrando directamente a la vía biliar principal o conducto colédoco, es un mirici tipo 2. Pero mira, Gutiérrez, además este paciente tiene otra fístula. Al tener episodios reiterativos de colecistitis, ha desarrollado un plastronamiento, se ha plastronado la vesícula con el duodeno. ¿Qué es esto? ¿Sí? Y mira, al estar mucho tiempo plastronada la vesícula con el duodeno, los cálculos en el interior de la vesícula han producido isquemia, gangrena, necrosis y perforación en esta zona, o pueden provocar ese mecanismo. ¿Y qué va a pasar? Los cálculos podrán migrar de la vesícula al intestino y esos cálculos podrán avanzar con el peristaltismo intestinal e ir a obstruir la parte más estrecha del intestino delgado, que es el ileón terminal. Sí, eso es lo que le va a pasar al paciente. Entonces, el tipo 5, fístula colecistoentérica, comunicación anormal entre la vesícula y el intestino, en este caso el duodeno, ¿no? Que puede ser 5A y 5B. 5A sin hilo biliar, sin obstrucción intestinal, y 5B con hilo biliar, con obstrucción intestinal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Acá está el resumen, miren. Les hago una pregunta. ¿Este será un síndrome de Mirici? Sí, no, ¿por qué? Esto que les estoy mostrando acá. No, doctor. Esto no es un Mirici. Hay cálculo en el interior de la vesícula, pero en ningún momento está comprimida la vía biliar principal o conducto colédoco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y este será un Mirici? ¿Estará comprimida su vía biliar? Esto. ¿Qué dicen? Claro que sí, este es un síndrome de Mirici tipo 1, porque hay pared, miren, hay pared y hay cálculo en el infundíbulo, pero está comprimida la pared. Como hay pared, es un síndrome de Mirici tipo 1. Y miren estas otras imágenes, ¿sí? Acá está la vesícula, el cálculo, y miren, ¿estará desapareciendo la pared de la vesícula al haber isquemia, gangrena, necrosis y perforación en esta zona? Sí. Entonces, miren, aquí este es el síndrome de Mirici tipo 2, 3 o 4, o 2A, 2B y 2C. ¿Estamos de acuerdo? Acá hay un 25% ya de fístula, acá un mayor porcentaje de fístula, 75%, perdón, 50% de fístula, y aquí mucho más, 75% de fístula. Y este es un Mirici, síndrome de Mirici tipo 5 de Sendes, con fístula colecistoentérica, comunicación normal entre la vesícula y el duodeno en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Miren lo buenas que son estas imágenes para entender adecuadamente el síndrome de Mirici. Vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Está claro que este paciente con síndrome de Mirici va a venir con datos de colestasia, ¿no? Es decir, va a venir histérico porque tiene eventualmente su vía biliar principal o conducto colédoco obstruido. Entonces va a haber ictericia, 60-100% de los casos. Va a haber dolor abdominal en epigastro, hipocondrio derecho, 50-100% de los casos. Puede haber fiebre. Al estar la vía biliar obstruida, este paciente podrá desarrollar episodios de colangitis intermitente y tener la tríada de Charcot, es decir, ictericia, dolor abdominal y fiebre. Sí, puede tener, sí, y menos frecuente hilo biliar. Vamos a hablar de los estudios de laboratorio y de gabinete. ¿Qué le vamos a pedir al paciente? Le podemos pedir un hemograma completo donde podemos encontrar leucocitosis con desviación a la izquierda, lo que nos habla de que a consecuencia de la obstrucción el paciente eventualmente está desarrollando una eventual colangitis.
Y les hago una pregunta. ¿Este paciente podrá tener alteraciones de la coagulación si tiene síndrome de Mirici, hemos dicho en clases? ¿Qué hemos dicho? ¿Quién me hace recuerdo? ¿El paciente podrá tener trastornos de la coagulación si tiene síndrome de Mirici? Sí, claro que sí, pues, muchacho. Hemos dicho de que todos los días tenemos que tener sales biliares en el tubo digestivo para absorber vitamina K a nivel del ileón terminal, ¿sí? Y la vitamina K nos ayuda a formar adecuado tiempo de protrombina. Este paciente que está con una colestasia, alteración del flujo de la bilis, estará formando adecuado tiempo de coagulación, tendrá buena cantidad de sales biliares en el intestino. No, ¿cuál va a ser la consecuencia? Va a tener alteración de la coagulación. ¿Estamos de acuerdo? Siempre debemos pedirle prueba de función hepática, donde podemos encontrar transaminadas elevadas o normales, ligeramente elevadas o normales. La fosfatasa alcalina está elevada porque es un problema obstructivo. Las bilirrubinas se encuentran elevadas habitualmente a predominio de la fracción directa, ¿no? Y si estamos sospechando en un síndrome de Mirici tipo 2 con fístula, nunca debemos olvidarnos de pedirle al paciente marcadores tumorales para el diagnóstico de cáncer de vesícula, porque hemos dicho de que el Mirici tipo 2 predispone eventualmente al paciente a tener cáncer de vesícula. Entonces hay que pedir el marcador CA 19.9, que seguramente lo vamos a encontrar elevado si el paciente está desarrollando un cáncer a consecuencia del síndrome de Mirici tipo 2. ¿Estamos de acuerdo? Vámonos al diagnóstico. ¿Qué estudios le vamos a pedir para el diagnóstico al paciente con síndrome de Mirici? Le vamos a pedir lo primero una ecografía, tomografía, resonancia magnética o colangioresonancia, lo que hemos hablado, ¿no? Vamos a hablar de la ecografía. Es el estudio inicial que se realiza a todos los pacientes con sospecha de Mirici, ¿no? Tiene buena sensibilidad y especificidad. Miren, ¿qué nos va a mostrar la ecografía? Colelitiasis, cálculos en la vesícula únicos o múltiples, y si hay cálculo grande, miren, por ejemplo, este cálculo grande que nos muestra la flechita. Este paciente, como tiene un cálculo grande, en cualquier momento nos podrá ser un síndrome de Mirici al impactar este cálculo por un cólico en el infundíbulo, en el cístico o en el bacinete. Claro que sí. Va a tener datos de colecistitis, puede tener una vesícula pequeña contraída o atrófica, a la cual denominamos colecistitis escleroatrófica. Y lo que nos va a llamar la atención en este paciente es de que el árbol biliar intrahepático, ¿sí?, está dilatado y va a haber dilatación del conducto hepático común, además, con un colédoco, es decir, la parte más baja del conducto está con diámetro normal o eventualmente colapsado. Eso es lo que vamos a encontrar seguramente al realizar una ecografía abdominal al paciente. Miren esta vesícula, ¿sí? Acá es una vesícula bastante grande, veo bastante bilis y barro biliar y veo un cálculo impactado en el infundíbulo o en el bacinete. Entonces este cálculo fácilmente me puede hacer un síndrome de Mirici. Hablamos de otro estudio que le podemos pedir al paciente, el ultrasonido endoscópico, combinación de la ultrasonografía o ecografía y la endoscopía, ¿sí? Tiene buena especificidad y sensibilidad. ¿Qué podemos observar? Dilatación del cuello de la vesícula biliar en presencia de cálculos de colelitiasis impactados a nivel del cuello de la vesícula. Les vuelvo a repetir, dilatación del cuello de la vesícula en presencia de cálculos impactados a nivel del cuello. Dos, cambio en el ancho del conducto hepático común distal o colelitiasis, ¿no? Entonces, miren, acá está el conducto colédoco que se lo puede ver fácilmente. Acá hay un cálculo en el interior de la vesícula biliar y este es el conducto porta, que se puede ver claramente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, acá está Gallbladder, la vesícula biliar, acá está el conducto colédoco y acá está la vena porta, ¿sí? Miren, por ejemplo, este estudio de colangioresonancia, ¿sí? Acá puede ver claramente el conducto colédoco, que es este, en la colangioresonancia. Y miren, tiene uno, dos, tres piedras tienen el conducto colédoco este paciente. Entonces, esto más que ser un Mirici, es una coledocolitiasis, ¿no? Otro estudio que le podemos pedir al paciente, la tomografía computada. Miren, no es muy bueno para evaluar la vía biliar, pero permite descartar signos de malignidad. Podemos ver tumoraciones portales o hepáticas. Se utiliza principalmente para diferenciar el Mirici de malignidad. Tiene buena sensibilidad y especificidad. Miren, acá podemos ver, por ejemplo, en el interior de la vesícula, un gran cálculo impactado en el infundíbulo. Entonces vamos a pensar de que este cálculo en cualquier momento nos puede hacer un síndrome de Mirici, como se puede ver también aquí abajo, ¿no? ¿Sí? Miren acá, miren el gran cálculo, este cálculo localizado en la vesícula fácilmente nos puede hacer un síndrome de Mirici, ¿no? Igual acá.
¿Sí? Otro estudio, resonancia magnética. Mire, permite identificar signos de compresión de la vía biliar y determina si existe fístula colecisto-coledociana, que es una gran ayuda, ¿no? Útil para descartar otras causas de ictericia obstructiva, ¿sí? Identifica la extensión del proceso inflamatorio circundante a la vesícula y se evitan complicaciones asociadas al estudio de CEPRE. Entonces, muy buen estudio la colangioresonancia. ¿Estamos de acuerdo? Miren cómo nos muestra la resonancia magnética, perdón. Miren lo bien que nos muestra la resonancia del árbol biliar. Nos muestra un mapa detallado de toda la anatomía del árbol biliar. Miren los conductiles intrahepáticos, extrahepáticos, el colédoco, la vesícula, el cístico. Nos muestra muchos detalles, ¿sí? Por ejemplo, acá que vemos, miren, este es un síndrome de Mirici tipo 2. Miren, ha desaparecido ya la anatomía, ya no hay vesícula, ya no hay cístico, ya no hay infundíbulo, ya han quedado englobados en un solo conducto lo que era la vesícula, el cístico y el infundíbulo, ¿no? Claramente se puede ver eso acá, ¿sí? Otro estudio, mejor que la resonancia magnética solamente, la colangioresonancia, la resonancia específicamente de la vía biliar, ¿no es cierto? Examen de excelencia no invasivo para descartar la anatomía del árbol biliar y comunicación con la vesícula. ¿Qué podemos observar? Estrechamientos del conducto hepático común que nos hace diagnosticar mirici, presencia de litos en el conducto cístico, dilatación de la vía intra y extrahepática, así también la extensión del proceso inflamatorio que rodea a la vesícula. Y miren esta colangioresonancia. Vemos el árbol biliar, el hepático derecho y el hepático izquierdo, y se corta. Hepático derecho y hepático izquierdo. Ya no pasa el contraste, miren. Hay una imagen filiforme, ya no pasa el contraste. ¿En qué pensarían como etiología de la colestasis que está teniendo este paciente? Si hay algo que está comprimiendo en esta zona, donde les estoy mostrando. ¿Cómo es? Un tumor de Klatskin, muchachos, tumor de Klatskin. Esto es probablemente un tumor de Klatskin, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y otro estudio que le podemos pedir al paciente, seguramente es el estudio de CEPRE, ¿no? Colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Mire, permite identificar el nivel y la extensión de la obstrucción biliar, es un método más preciso, tiene utilidad no solamente diagnóstica, sino terapéutica, no solamente diagnostica, ¿sí? El síndrome de Mirici, sino también puede colocar stents en la vía biliar, que son prótesis autoexpansibles para permitir el mejor drenaje de la bilis y evitar que el paciente siga teniendo colestasia. Identifica anormalidades ductales, permite la introducción de stents, de prótesis, acá está lo que acabo de decirles, permite extracción de cálculos e instalación de prótesis de vía biliar. Tiene buena sensibilidad y especificidad, entonces decisivamente nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, acá en esta CEPRE vemos el hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepático común, y este es un síndrome de Mirici tipo 2B para mí, porque mire, ya ha desaparecido en toda esta zona la pared y el cálculo ya está queriendo migrar de la vesícula al conducto colédoco, ¿no? ¿Sí? Estas son algunas imágenes de CEPRE, miren, en la fase radiológica, acá está el conducto hepático, acá está el cálculo, este negrito que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Acá está el cálculo, ¿sí? Entonces, y estas son las prótesis que se puede utilizar, ¿sí? Este video es en facilito, muchachos, lo que se hace en el estudio de CEPRE. Véanlo El bien. endoscopio de la CPRE se Se introduce introduce en por la la boca, boca, miren, pasa a través del hacia el esófago, al interior del estómago y y llega al el duodeno, ¿sí? Una vez en el duodeno identificamos la papila de Vater, que es Se esta. insufla aire para Insuflamos distender aire en el duodeno, y permitir ¿sí? la visualización. ¿Sí? Una vez que el ¿Qué es lo endoscopio siguiente? está en el Vamos a duodeno, cateterizar se la papila localiza de la Vater, papila que es esta. mayor, también conocida como ampolla de Vater. Es importante señalar que las secreciones tanto del páncreas como del conducto biliar drenan conjuntamente en el duodeno a través de la papila mayor. Entonces, cateterizamos la papila de Vater, Y un catéter se ¿sí? insertan a través de la Y abertura miren, de la hay papila cálculo, para obtener ¿sí? acceso al conducto Una vez pancreático cateterizada o la biliar, papila de Vater, dependiendo colocamos de dónde contraste. se encuentre la enfermedad. Colocamos contraste. Mediante fluoroscopía, que es una combinación de una máquina de rayos X, un cable guía y medio de contraste Colocamos que se inyecta contraste, a través del catéter, ¿sí? se coloca una Y se cánula en pinta el acá, conducto miren, deseado para que el médico se identifique pinta el toda la problema vía, es y el colédoco y proporcione es el Wilson, tratamiento. ¿sí? Si Entonces se ya sabemos que identifica es un cálculo cálculo, en el páncreas ¿sí? o en el árbol biliar, se puede extraer cortando el músculo Vamos a hacer esfínter dentro de papilotomía la ahora. Se papila hace mayor. papilotomía o Esto se corte de la denomina papila de Vater esfinterotomía. o El papilotomía. cálculo se extrae Posteriormente colocamos una sonda hacia fuera del Fogarty, ¿sí? Que conducto tiene un y globito hacia el como la intestino Foley. delgado Inflamos mediante por un encima del globo que cálculo y al barre y jalar, limpia el
conducto. retiramos el cálculo de Luego la se vía biliar elimina de principal o forma conducto segura en colédoco, las heces. lo pasamos al duodeno y se lo elimina por las heces. ¿Qué les parece? Eso es lo que se realiza en Facilito, en un estudio de CEPRE. ¿Estamos de acuerdo? El ¿Sí? ¿Sí? Y vámonos al manejo, al tratamiento del síndrome de Mirici. Depende obviamente si hay Mirici tipo 1 o tipo 2. En el Mirici tipo 1, como todavía hay pared, el tratamiento básicamente consiste en colecistectomía y pare de contar, se acabó. El problema es en el síndrome de Mirici tipo 2, ¿no es cierto? Miren el síndrome de Mirici tipo 1, colecistectomía total o parcial y se acabó. No tenemos nada más que hacer. Pero miren el síndrome de Mirici tipo 2, ¿sí? En el síndrome de Mirici tipo 2, cuando ya hay fístula, ¿sí? Miren, acá ha desaparecido ya la pared y el cálculo está migrando al conducto colédoco. Entonces acá ya tenemos que hacer una plastía del conducto hepático, ¿no? Entonces resecamos más o menos hasta esta porción, en este lugar de la vesícula biliar. Miren, retiramos el cálculo y hacemos una plastía de lo que era la vesícula y el conducto colédoco para evitar una estenosis de vía biliar. O eventualmente, sí se puede colocar una sonda Petzer o una sonda Foley hasta que cicatrice la sutura que vamos a hacer en esta zona. ¿Estamos de acuerdo? Igual acá, miren, es un síndrome de Mirici tipo 2C o un síndrome de Mirici tipo 4. El cálculo ya ha migrado, ¿sí?, al conducto hepático, ha desaparecido la vesícula, el cístico y el infundíbulo. ¿Qué hacemos? Abrimos, sacamos el cálculo y hacemos una plastía del conducto colédoco sobre un tutor que es una sonda en TDK para evitar una estenosis posoperatoria. Entonces va a depender del tipo de Mirici que tiene. En el tipo 3, miren, ya con mayor grado de fístula. En el tipo 3 ya el paciente es candidato a que se le realice una hepático yeyuno anastomosis en IDRUC. Se anastomosa el conducto hepático, que es esto, a un asa de yeyuno en IDRUC. ¿Estamos de acuerdo? Se hace una anastomosis en dos planos, pared anterior y pared posterior. Y la sutura queda así, ¿no? Y miren, para hacer esta cirugía se desfuncionaliza un asa de yeyuno. Un asa de yeyuno se la divide en dos segmentos, un asa proximal y un asa distal. ¿Estamos de acuerdo? El asa distal se va a subir al conducto hepático común para hacer la anastomosis y el asa proximal se hace una anastomosis aproximadamente a unos 40-50 centímetros de la anterior sutura o anastomosis. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí está igual en el síndrome Mirici tipo 4, igual hay que hacer una hepático yeyuno anastomosis en IDRUX y además en asa de Brown. Aquí está, miren, el asa de yeyuno se subió, se ha hecho la sutura con el hepático y el otro cabo del yeyuno se está anastomosando a 40-50 centímetros del asa de yeyuno para favorecer de que la bilis se mezcle de mejor manera con el alimento que va a ingerir el paciente, ¿no? Entonces, miren, a mí lo que me interesa, muchachos, el síndrome de Mirici es de que ustedes me hayan comprendido el concepto de síndrome de Mirici tipo 1 y tipo 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre el síndrome de Mirici? ¿Alguna pregunta sobre el síndrome de Mirici? ¿Nada? No, doctor, creo que no. Listo, entonces pasamos al siguiente tema. Si se corta, entramos al mismo, ¿ya? Ya, doctor, está bien. ¿Pueden ver la imagen de hilio biliar? No, no. No, no se ve, doctor. ¿Ahora? ¿Ahora? Ya se ve, doctor. Listo. Bueno, hablamos del hilio biliar. El hilio biliar, muchachos, es otra complicación de cálculos en la vesícula. Entiendan el concepto. Datos de obstrucción intestinal alta la mayor parte de las veces en aquel paciente que tiene cálculo en el tubo digestivo a nivel del intestino delgado, que ha llegado a ese nivel a través de una fístula colecisto-digestiva, es decir, de una comunicación anormal entre la vesícula y el tubo digestivo, que la más frecuente es el duodeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la vesícula en el fondo puede fistulizarse con el duodeno, los cálculos migran de la vesícula al duodeno y van a progresar con el peristaltismo intestinal y van a ir a obstruir la parte más estrecha del intestino delgado, que es el ilion terminal, y van a provocar datos de obstrucción intestinal alta. Ese es el hilio biliar básicamente, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué es el hilio biliar?
Obstrucción intestinal mecánica, ¿sí? Secundaria al impacto intraluminal de un lito. Se impacta un lito. Miren, este es el hilo terminal, ¿no? Esta es la válvula ileocecal y este es el ciego. Acá está el apéndice, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Obstrucción intestinal mecánica secundaria al impacto intraluminal de un lito. Se presenta como complicación de la colelitiasis, cálculo en la vesícula que no fue resuelto oportunamente, que termina fistulizando a tubo digestivo. Miren la vesícula biliar, cómo se ha comunicado anormalmente con el duodeno y los cálculos de la vesícula han migrado al duodeno y miren cómo el cálculo ha ido avanzando con el peristaltismo hasta obstruirse a nivel del hilo terminal, ¿no? Entonces ocurre una fistulización a tubo digestivo. El hilo biliar fue descrito hace mucho tiempo atrás, en 1654, por el doctor Erasmus Bartholin, seguramente en autopsias, ¿no? Porque en ese entonces no había todo lo necesario. Este es el doctor Erasmus Bartholin, ¿sí? Hablando un poquito de la epidemiología, miren, esta condición es responsable de 1 a 4% de todas las causas de obstrucción intestinal mecánica. Incrementa a 25% en mayores de 65 años, es decir, estas patologías, el mirice y el hilo biliar, habitualmente se presentan en todos muchachos, en personas mayores, ¿no? Que no se quisieron operar oportunamente a pesar de que sabían que tenían cálculos, ¿no? Es más frecuente en ancianos y la mayoría de las series internacionales informa un promedio de edad entre 65 y 75 años. 80-90% de los pacientes presentan enfermedades crónicas concomitantes como cardiovasculares y diabetes, tasa de mortalidad de 12 al 27%, afecta principalmente al sexo femenino también, igual que el mirici, que el anterior, se precede de un cuadro de colecistitis aguda o crónica en el 75% de casos y el antecedente de la enfermedad biliar está presente en el 50% de los casos. ¿Cuáles son las fístulas más frecuentes que podemos ver en esta zona? Miren, la más frecuente, la colecisto duodenal, entre la vesícula y el duodeno, 85%. 15% hepatoduodenal, entre el conducto hepático y el duodeno. Colédoco duodenal, entre el colédoco y el duodeno. Colecisto gástrica, colecisto yeyunal y colecisto colónica. De estas fístulas que se menciona en esta diapositiva, las que sí se presentan son la colecisto duodenal, colecisto gástrica y colecisto colónica. Las otras son muy raras, hay que tener mucha suerte para encontrar las otras. Otro mecanismo por el cual, ¿sí?, podemos tener cálculos en el tubo digestivo a nivel del intestino delgado es por el paso de cálculos al intestino a través de la ampolla de Vater, cálculos provenientes de la vesícula biliar seguramente, ¿no?, que han migrado a través del cístico al conducto colédoco, y existiría un eventual crecimiento. Una vez que los cálculos llegan al intestino delgado, podrían presentar un crecimiento in situ al tener el paciente alteración de los componentes principales de la bilis que pueden promover este crecimiento, ¿sí? Entonces, eso dicen también los libros. Y les hago la misma pregunta que en el síndrome de Merici. ¿Importará el tamaño del cálculo para que un paciente nos haga hilo biliar? Sí, doctor, tiene que importar. Claro que importa. Un cálculo grande nos va a hacer hilo biliar, cálculo mayor a 2 o 3 centímetros, ¿sí? Afecta también al sexo femenino con una relación hombre-mujer que va de 1